¿Qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Finaliza la cumbre de la OTAN, donde la alianza sale reforzada y se prepara para una época de confrontación de potencias. Los detalles, bienvenidos. Biden se despide de esta cumbre de la OTAN en Madrid que finalizó hoy, avisando a Putin de que la alianza de defensa es hoy más fuerte y unida que nunca. El presidente de Estados Unidos anunció también un nuevo paquete de ayuda militar de $800 millones para Kiev. Los países productores de petróleo de la OPEP Plus renovaron el jueves su objetivo de abrir más el grifo durante el verano por el aumento del bombeo. Quizás sea insuficiente para frenar el alza de los precios debido a la guerra en Ucrania. Y nos vamos a Ecuador, donde las negociaciones entre el gobierno y los representantes indígenas tuvieron un resultado positivo. Hoy ambas partes firmaron el acuerdo que pone fin a unas protestas que tuvieron al país en vilo durante 18 días. Los líderes de la OTAN concluyeron hoy jueves 3 días de reuniones y prometieron continuar con su apoyo a Ucrania. El último día de la cumbre en Madrid, donde la OTAN presentó una nueva hoja de ruta frente a los desafíos de Rusia y de China también. La alianza se enfrenta a una transformación de conceptos operativos, capacidades y estructuras de fuerza de gran calado estratégico y, por supuesto, presupuestario. Una cumbre donde los miembros de la OTAN confirmaron sus compromisos de defensa. Pompa y esplendor en Madrid. Los líderes de los 30 Estados miembros de la OTAN han cerrado filas contra Rusia. Un ataque a uno es un ataque a todos y defenderemos cada centímetro de territorio de la OTAN. Todo centímetro de territorio de la OTAN. Por nuestra parte, Estados Unidos está haciendo exactamente lo que dije que haría si Putin invadía, reforzar nuestro poderío en Europa. La OTAN acordó una nueva estrategia, acabar con cualquier pretensión de asociación con Rusia. De hecho, la OTAN es una alianza defensiva. No ataca a otros países ni tiene intención de hacerlo. No es una amenaza para ninguno de sus vecinos. De hecho, es Putin quien ha hecho del imperialismo la meta y el objetivo de su política. Algunos miembros han anunciado nuevas entregas de armas a Ucrania y una financiación militar adicional de más de 2.000 millones de euros, pero Kiev dice que no es suficiente. Los hermanos Klitschko advierten de que la lucha de su país es una lucha por Europa. Despierten. Esto está sucediendo ahora. Van a ser los siguientes. Esto va a llegar hasta sus puertas en un abrir y cerrar de ojos. Tras esta cumbre, la OTAN crecerá, ya que Turquía ha levantado su veto al ingreso de Finlandia y Suecia. Putin reaccionó advirtiendo que considerará el envío de armas, incluso nucleares, a la frontera rusa con Finlandia una vez que entre en la OTAN. Todo iba bien entre nosotros, pero ahora habrá tensiones. Ciertamente las habrá. Esto es obvio e inevitable, repito, si hay una amenaza para nosotros. La OTAN también elaboró planes contra lo que considera tácticas coercitivas por parte de China. Los líderes volverán a reunirse el próximo verano en la capital de Lituania. Conectamos ahora, nos vamos rápidamente a Madrid. Allí está nuestro compañero Pablo López Barbeiro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La OTAN se transforma para hacer frente a una guerra larga en Ucrania. ¿Cómo piensa esta alianza poner un freno a Putin después de 3 días de cumbre en Madrid? Buenas noches, Pía. Pues la cumbre aquí toca su fin. Han sido 3 días de intensas reuniones y deja prácticamente una OTAN renacida de ese letargo en el que se encontraba hasta hace apenas unos meses. Es una OTAN transformada al nuevo escenario global. Es una OTAN más grande. Van a ser pronto 32 los estados que forman parte de la alianza y también más unida. Es en ese sentido lo que decía Biden, que la OTAN está más unida que nunca. También el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la OTAN protegerá a los aliados contra todas las amenazas y también defenderá cada palmo de su terreno. ¿Cómo lo harán? Pues sobre todo con estas fuerzas de disuasión que se desplegarán en pocos meses quizás en el flanco este de Europa. Allí se llegarán a desplegar hasta 300.000 unidades militares y también con
con la participación, con la adhesión de Finlandia y Suecia, estos países que dejan atrás su tradicional neutralidad para formar parte de la alianza. A propósito, hoy en el último día de reuniones no fueron todo buenas palabras. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo que estará muy atento a cómo evoluciona el compromiso con Suecia y Finlandia. Dijo que si no se atienen a las promesas se podría revertir la decisión de levantar el veto a su entrada. Una de las conclusiones es el mayor gasto militar. Estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de dinero, vuelve la carrera armamentística, pero ¿están todos los países en la misma línea? Efectivamente, Pia, armas fue una de las palabras más escuchadas durante estos días en la cumbre. Estados Unidos lidera estos esfuerzos de rearme y lo hace no solo dentro de la OTAN, sino con acuerdos bilaterales al margen de la cumbre, como lo ha hecho con España, Italia, Alemania o Polonia, donde instalará un cuartel general. Estos esfuerzos, lógicamente, Estados Unidos no los quiere hacer solo, ha redoblado los esfuerzos para conseguir que los países se comprometan a alcanzar ese 2% de gasto militar del PIB y, lógicamente, algunos países que ya lo están cumpliendo, sobre todo países bálticos de la zona, o también Estados Unidos, pero otros como España o Portugal van a tener que hacer grandes esfuerzos para lograr este objetivo hasta el año 2030. Estamos hablando de un mundo, estamos hablando de rearme, de militarización y con esto la OTAN regresa a este mundo de bloques para el que fue concebida en el año 1949. Muchas armas, militarización, pero poco se ha hablado de soluciones realistas, soluciones prontas para que puedan dar fin al conflicto de Ucrania. Muchísimas gracias, Pablo, por este análisis. Bueno, Rusia ha anunciado la retirada de sus fuerzas de la estratégica isla de las Serpientes de Ucrania en el Mar Negro. El ministro de Defensa ruso dijo que se trataba de un gesto de buena voluntad que demostraba que Rusia no bloqueaba la exportación de grano ucraniano, una zona fundamental para todo este transporte. Según Kiev, la retirada llega tras sucesivos bombardeos ucranianos sobre las fuerzas rusas en estas últimas semanas. La isla de Serpientes se convirtió en un símbolo en la resistencia ucraniana al comienzo de la guerra gracias a una grabación de audio que se hizo viral y donde se escuchaba a los soldados ucranianos rechazando la exigencia de rendición emitida desde un buque de guerra ruso. Bueno, y pasamos a la economía, ya la ven, con Rosa Casals, y nos vamos a Estados Unidos. Pues sí, Pia, con malas noticias para lo que podría ser la crisis climática, porque el Supremo de ese país acaba de dar un serio revés a los esfuerzos de las autoridades del país para frenar el cambio climático y el calentamiento de nuestro planeta. De mayoría conservadora, el máximo tribunal estadounidense dictó este jueves una sentencia en la que limita el poder de la Agencia de Protección Medioambiental para imponer límites a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. La decisión de los jueces supone una victoria para las compañías petroleras y mineras y una contrariedad para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se comprometió ante la ONU a reducir las emisiones de efecto invernadero en su país en más del 50% hasta 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Nuestra analista financiera en Nueva York tiene las implicaciones de esta decisión de los jueces. Ana Nieto, muy buenas tardes. Otro dolor de cabeza para el presidente Biden. ¿Qué dice la sentencia del Supremo en este caso? Hola Rosa, esta sentencia del Tribunal Supremo se pronuncia sobre un caso muy curioso, sobre el Clean Power Act, que es el Clean Power Plan, que es una decisión de la administración de Obama en el año 2015 para ordenar a la agencia medioambiental, la EPA, a forzar a las empresas eléctricas para que produjeran menos con carbón y más con energías alternativas más limpias. Curiosamente, este mandato nunca entró en vigor porque fue tumbado por el Tribunal Supremo. Otra ley que vino después con Trump tampoco entró en vigor porque fue tumbada por otros tribunales. Nunca entró en vigor y nunca hizo falta porque curiosamente era tan complicado y era tan caro producir con carbón que la mayor parte de las empresas decidieron dejar de hacerlo y se alcanzaron los objetivos de eliminar el dióxido de carbono, la emisión de dióxido de carbono en el año 2019 en vez del 2030, que era lo que quería este mandato de Obama. Con todo, esta sentencia lo que hace es recortar el poder de la EPA, la Agencia Medioambiental, para emitir ningún
ninguna organización del sistema eléctrico que sea sustancial, del sistema eléctrico o del energético. Es una victoria para las empresas energéticas que no van a tener un supervisor fuerte, y lo que hace es que toda esta regulación la manda al Congreso. Todo lo que tenga una capacidad para alterar el mercado eléctrico o el energético de forma económicamente sustancial o políticamente sustancial es labor ahora del Congreso. Un Congreso que lleva años siendo disfuncional y que no tiene ninguna urgencia en materia medioambiental. Bueno, pero ¿hasta qué punto esta sentencia afecta a la labor entonces del gobierno estadounidense, Ana? Pues desde muchos puntos de vista, porque es una sentencia que ahora mismo está creando precedente como lo han creado otras más. Es un paso más a la hora de desmantelar la acción administrativa del Estado. Ya durante la pandemia se tumbaron muchas de las acciones que tomaron otras agencias como el Centro de Control de Enfermedades o el Centro de Vigilancia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Es algo en lo que se está avanzando. En materia medioambiental, en particular, está levantando muchísimos problemas porque va a complicar muchísimo que la agenda medioambiental de Joe Biden llegue a término. Como decías, el compromiso es reducir las emisiones a final de esta década y no va a ser posible si la EPA no está de su parte. En el Congreso él puede perder la pequeña mayoría que tiene en las elecciones de noviembre. El presidente Biden ya ha dicho que esto es un gran revés en un momento de crisis existencial. Muy interesante, muchas gracias como siempre por este análisis, Ana. Más cosas. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, han decidido mantener sin cambios la decisión adoptada a principios de mes de elevar la producción de 648.000 barriles por día. En la reunión celebrada este jueves, los países productores de petróleo han decidido mantener el plan de ajuste únicamente para el mes de agosto, por lo que el nivel de producción de septiembre se decidirá en la reunión que tendrá lugar en unas semanas. En cualquier caso, este aumento previsto del bombeo será insuficiente para frenar el alza de los precios debido a la guerra en Ucrania. Y vemos otras noticias de la jornada de forma resumida. Amazon está limitando la venta de anticonceptivos de emergencia a 3 unidades por semana en Estados Unidos. La decisión se produce después de que el Tribunal Supremo anulara una antigua sentencia que garantizaba el aborto como un derecho constitucional. Según Amazon, su objetivo es evitar que minoristas almacenen anticonceptivos. El laboratorio alemán BioNTech, socio de Pfizer, anunció que las dos farmacéuticas empezarán a probar este año una nueva vacuna contra el coronavirus en humanos. La vacuna ha sido diseñada para proteger contra una amplia variedad de variantes del virus, en especial contra Omicron y sus sublinajes. El multimillonario británico Richard Branson se reunió hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Kiev. Ambos conversaron sobre cómo mantener el foco de la atención global sobre la guerra y de la reconstrucción del país tras el conflicto. El fundador de Virgin Group dijo que quiere contribuir a que grandes empresarios como él ayuden a Ucrania de forma más efectiva. El grupo energético francés Total Energies ha anunciado descuentos a sus clientes en las estaciones de servicio, una reacción a la exigencia del Gobierno de Francia de que ayude a los consumidores ante el aumento del precio de los combustibles. Combinado con un descuento de precios que cubre el Estado, los clientes pagarán 30 céntimos menos en las gasolineras por litro de gasolina o diésel durante los meses de julio y agosto. Total estima que unos 17 millones de clientes se beneficiarán de la campaña. Y los trabajadores de cabina y tierra de la compañía aérea irlandesa de bajo coste Ryanair se encuentran en huelga desde este jueves y hasta el 2 de julio para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. La protesta afecta a los vuelos con salida o destino en España, Francia, Bélgica, Portugal e Italia y forzará la cancelación de numerosos vuelos coincidiendo con el comienzo de las vacaciones estivales en Europa. También los empleados de la aerolínea británica EasyJet en España han anunciado paros durante el mes de julio por demandas laborales, lo que agravará el caos en muchos aeropuertos europeos afectados por la falta de personal tras el relanzamiento del tráfico aéreo al remitir la pandemia de coronavirus. Vamos con otros temas. Parece que hay movimiento en Ecuador. Exactamente, nos vamos directo allí porque el gobierno y el movimiento indígena acordaron hoy poner fin a las protestas que cumplían este jueves 18 días. Las movilizaciones fueron iniciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, conocidas con el nombre de CONAIE,
para exigir una disminución de los precios de los combustibles y de los alimentos. La decisión llega después de que el gobierno de Guillermo Lasso se comprometiese a derogar el estado de excepción, bajar en 15 centavos el precio de los combustibles y no dar más concesiones mineras en territorios indígenas y reservas naturales. Las protestas han dejado 6 fallecidos, entre ellos un militar y unos 500 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Y nos vamos rápidamente a Quito. Allí está Johan Ramírez, nuestro colega. Sorprende, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sorprende que hayan llegado a un acuerdo para comenzar a negociar teniendo en cuenta la situación extremadamente tensa de los últimos días, Johan. Así es, Pía, sorprende sobre todo porque apenas se instaló esa sesión de esa mesa de diálogo, todos nos preparábamos para de nuevo una jornada maratónica como había sido la primera y la segunda sesión, que básicamente no dio frutos pero que se prolongó por muchas horas, y sin embargo esta muy rápidamente arrojó un primer documento que fue al cabo de poco más de una hora firmado por los presentes, y con eso ya se levantaba el paro, de manera que sorprende esa decisión, Pía, que termine de esta forma este paro nacional. El ambiente es de fiesta total. Hace unos minutos Leonidas Issa se dirigía a los manifestantes indígenas acá en la Casa de la Cultura. Su discurso fue absolutamente triunfalista, lleno de elogios para todas las comunidades indígenas que hicieron el esfuerzo durante 18 días. Allí había, como te digo, un ambiente de victoria, y estoy frente a la Casa de la Cultura y puedes ver la música, lo que hay es cornetas. Los indígenas ya van saliendo de Quito. No sé si puedes ver algunos camiones detrás de mí, algunos buses que van circulando porque ya abandonan Quito. Esta mañana llegaron miles y se esperaba que durante el día llegaran por lo menos 10.000 de Cotopaxi, y Leonidas Issa resaltaba eso como uno de los factores que hicieron que este acuerdo pudiera llegar a su fin, y la presión de los indígenas. En cualquier caso, Pía, pareciera que este acuerdo, que de alguna forma no parece ser lo que se esperaba, es decir, esa propuesta bandera, esa exigencia bandera de los indígenas de reducir el combustible en 50 centavos, que se marchen apenas con 15 centavos de reducción, es decir, parece una victoria más bien para el gobierno, no para el movimiento indígena, pero creo que en el fondo este paro ya estaba agotándose y el país reclamaba espacios de paz, de negociación, y creo que es lo que ambas partes, gobierno e indígenas, lograron hacer en el día de hoy por el bien y por la paz del país, Pía. Estas son unas protestas que han durado 18 días, la capital tomada con problemas de abastecimiento, marchas en todo el país, 13 veces declarado el estado de sitio. Sin embargo, no hubo la cantidad de fallecidos como en otros estallidos sociales en países vecinos. ¿Hay una explicación para eso? Yo creo que eso desmiente, Pía, la teoría que el gobierno nacional no se cansó de repetir una y otra vez, que las protestas eran violentas, que las protestas estaban llenas de criminales, que estaban vandalizando el país. Creo que el hecho de que se registraran tan pocos muertos, que siempre es una tragedia, por supuesto, que siempre es lamentable y no deja de ser pues una gran tristeza para el país, pero eso muestra que en el fondo estas manifestaciones eran pacíficas, Pía, y que tenían focos de violencia, como cualquier protesta que tenían infiltrados. Me lo decía ayer Leonidas Issa cuando conversé con él, como todas las protestas, pero que en el fondo no dejaba de ser una protesta, una manifestación pacífica, y el resultado es eso, Pía, que pues la cifra de muertos no fue tan alta como habría podido ser, como tú mismo decías, en otros países. La cifra de heridos y lesionados sí es bastante alta, pero en el fondo lo importante para el país es que se llega a un final pacífico, consensuado, y ahora pues el Ecuador se debe dirigir hacia rumbos mejores. Es lo que prometía Leonidas Issa y es lo que prometía también el gobierno nacional. Johan Ramírez, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a otros temas. El presidente mexicano López Obrador acusó este jueves a los judíos que se oponen a su gobierno de hitlerismo por tener un pensamiento xenófobo, según su opinión personal. Lo hizo durante su conferencia diaria en la que AMLO volvió a llamar hitleriano al publicista y cineasta mexicano judío Carlos Alazraqui por aparecer en un video en el que él y otros opositores critican la llegada de venezolanos e inmigrantes ilegales al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. López Obrador comparó también a
a al-Azraqui con Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. AMLO afirmó que los institutos políticos opositores son nazis y fascistas desde sus orígenes, pero aseguró que tiene respeto a la comunidad judía, incluso a intelectuales judíos. Para hablar de la repercusión que han tenido estas palabras en México, contactamos, así la vemos, con Andrea Sosa Cabrios. ¿Qué tal? Buenas noches. Si lo dice el presidente, ¿se entiende que es una comparación aceptable en México? No, no es aceptable, al punto que ha generado muchísimas reacciones en contra. La principal vino de la comunidad judía a través de su comité central, que rechazó que se use este término para cualquier persona y dijo textualmente que toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable. También hubo críticas del centro Simón Wiesenthal, que se ha dedicado a llevar ante la justicia a criminales de guerra nazis, y el centro Wiesenthal dijo que la banalización y la distorsión de estos términos era algo totalmente repudiable. Andrea, ¿pidió disculpas el presidente? Por el contrario, volvió a decir hoy lo mismo en su conferencia de prensa, no pidió disculpas y dijo hoy que el señor al-Azraqui, que es a quien está dirigiendo en este momento sus críticas, era un seguidor del pensamiento de Hitler. Hay que decir que el régimen nazi es el responsable del exterminio de 6 millones de judíos, fue un régimen racista, fue un régimen segregacionista también, y el propio al-Azraqui es judío, entonces no se entiende que se compare a una persona simplemente por ser crítico del gobierno con un régimen de este tipo. Las conferencias de prensa son el principal instrumento del gobierno para difundir sus actos, para hacer propaganda, y se han convertido cada vez más en un espacio donde se ataca muy duramente a los críticos. Andrea Sosa, muchísimas gracias por este análisis. Desde México la veíamos. Gracias. Bueno, y en España el Partido Socialista y el Partido Popular rechazaron en el Congreso una moción de varios partidos de izquierda que, además de la regularización de extranjeros, pedía una investigación independiente sobre lo ocurrido en el salto a la valla de Melilla el pasado viernes. En el intento por ingresar a ese enclave español en la costa norte de África, una treintena de migrantes murió durante la intervención de fuerzas de seguridad marroquíes. Las críticas al gobierno arreciaron luego de que Pedro Sánchez y su portavoz agradeciesen a Marruecos por su colaboración en la defensa de las fronteras españolas. Y sobre este tema queremos hablar ahora con José Bautista, que es director de investigaciones periodísticas de procausa.org. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Deutsche Welle. La ONU se suma ahora a las denuncias contra las fuerzas de seguridad tras la muerte de estas decenas de migrantes en la frontera con Melilla. ¿Esto se podría repetir otra vez, la excesiva fuerza de la policía marroquí? ¿Qué influencia tenemos en Europa? Buenas noches. La verdad es que esto se podría repetir y de hecho se está repitiendo en este momento. La dinámica que está estableciendo Europa y España con los países de África para que controlen la migración a cualquier precio implica que se ejerza violencia desmedida y que se violen los derechos humanos de las personas que migran. No hay que olvidar que precisamente Europa y España y, en fin, todos los países de la Unión Europea están invirtiendo, o están, mejor dicho, gastando mucho dinero y entregando mucho material militar a todo tipo de países o de regímenes autoritarios de África con tal de que controlen la migración, como si la migración fuese una amenaza, cuando en realidad Europa, paradójicamente, necesita migrantes por problemas de demografía, también por problemas para ocupar puestos laborales en ciertos sectores. En fin, respondiendo a la pregunta, sí, esta violencia, por desgracia, se va a repetir y se está repitiendo en este mismo momento en la frontera sur de Europa. Quizás es interesante aclarar cuál es la práctica oficial migratoria de la Unión Europea. Mi pregunta concreta es, ¿se puede pedir asilo o se están deportando refugiados sin dar espacio para solicitar asilo en Europa? La verdad es que la política europea sobre el papel dice una cosa y lo que Europa hace después en realidad es otra. La legislación europea es solidaria, al igual que lo es el Tratado Fundacional, que además contempla el respeto a los derechos humanos. El problema está en que en la práctica
los países de Europa y la propia Comisión Europea, incluso Frontex, la Agencia de Fronteras Europea, no están respetando su propia legislación. No se está permitiendo a las personas que necesitan asilo pedir asilo. Lo que se está haciendo es expulsarlas. No solo se está haciendo en la frontera sur en España con Marruecos, también se está haciendo en Grecia, se está devolviendo a mucha gente a Turquía e incluso se está haciendo en el Mediterráneo, en aguas de Malta o de Italia, países europeos, devolviendo gente a Libia, donde ya hay constancia de que estas personas son torturadas y a menudo son asesinadas. Europa tiene que lidiar también con la falta de solidaridad a la hora de reubicar migrantes. Los países del Mediterráneo son los que también tienen el gran peso, los que tienen que lidiar con los refugiados, o ya no es más así, o esto ya está más controlado. Lo cierto es que ese es uno de los asuntos más polémicos a nivel europeo y aunque los líderes europeos hablan mucho de la importancia de la unidad, más aún en un momento tan delicado como este, por la guerra que ha empezado Rusia en Ucrania, el reparto, la cuota de refugiados sigue siendo uno de los grandes temas espinosos. El problema va a continuar. A día de hoy, Alemania es, digamos, uno de los países más coherentes a la hora de acoger refugiados. Sin embargo, otros países, incluso países con mucha capacidad, como Francia o incluso España o Italia, no están cumpliendo con su responsabilidad. Y hay que subrayar también otra cosa. Este asunto se está tratando con cierto alarmismo, pero realmente la cifra, el número de personas que están pidiendo asilo en Europa es realmente bajo, sobre todo si lo comparamos con países que están fuera de Europa. Podríamos irnos a Jordania o a Líbano o incluso podríamos ir a Turquía. Que Europa, una de las regiones más ricas del mundo, con 500 millones de habitantes, no sea capaz de respetar su propia ley y de expresar solidaridad con personas que están pidiendo protección, dice mucho de dónde está en este momento la Unión Europea. Muchísimas gracias por este análisis de la situación de los refugiados en Europa y cómo se está tratando el tema. Gracias por estas aclaraciones. Y pasamos ahora a otros temas que también son importantes en el día de hoy. Veamos. Al menos 7 personas han fallecido durante protestas pro democracia en Jartum, la capital de Sudán. Los grupos opositores al gobierno militar llevan celebrando concentraciones masivas desde el golpe de Estado del pasado octubre. La represión del ejército contra las manifestaciones se ha vuelto cada vez más violenta, lo que ha costado la vida a más de 100 personas. Los últimos vestigios de Patrice Lumumba, ex primer ministro de la República Democrática del Congo, llegaron a Kinshasa. Lumumba se volvió un héroe anticolonial tras pronunciar un apasionado discurso contra el racismo. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos.